Buenas noches y muy buenas noches a todos los amigos y colegas que están a la escucha por la frecuencia 146-200 MHz y también por algún SDR, tanto del amigo Eduardo o de algún otro colega acá en Santiago, ubicado Eduardo en la comuna de Providencia, que amablemente lo habilita y mantiene funcional para que todos podamos utilizar. Saludos también para el amigo Eduardo si está a la escucha por ahí. Soy Cristian Charlie Eco 3 Romeo Hotel Alfa y siendo las 22:30 del día viernes 20 de diciembre del año 2024, damos comienzo a un nuevo cuestionario monotemático de los días viernes, transmitiendo desde la comuna de La Florida con equipo Yaesu FTM 400 y 5 watts de potencia en antena. Recuerda también que estamos en www.aprs.fi como Charlie Eco 3 Romeo Hotel Alfa -10 para efectos de geolocalización satelital. Mi correo electrónico es muy fácil, muy indicativo: Charlie Eco 3 Romeo Hotel Alfa @gmail.com. Y en este nuevo capítulo número 39 ya de los monotemáticos, nos contaremos nuevamente con la grata presencia del amigo José, la Charlie Alfa 3 Papa Foxtrot Lima, quien por motivos personales, laborales, tuvo que estar ausente. Desde ya un saludo, si es que está a la escucha por ahí el amigo José. Así que por lo que me he aprovechado de tomar la frecuencia nuevamente para hacer un quinto capítulo del programa personal que he titulado Pioneros en Radioafición, donde básicamente me dedico a relatar la vida y obra de algún personaje de la historia universal que de una u otra manera sus contribuciones han repercutido de manera importante en el desarrollo no solo de nuestro hobby, sino que del mundo entero. Y por supuesto rendir un reconocimiento y un homenaje contando justamente su historia. Antes que comencemos este último capítulo de Pioneros en Radioafición 2024, dentro del marco de los QSO monotemáticos, quisiera comentarles a todos ustedes que de alguna u otra manera nos han apoyado, tanto a mí como a mi colega José, que no podemos más que sentir una profunda gratitud hacia cada uno de ustedes que nos han acompañado cada viernes desde las 22:30 horas y a veces bastante tarde ahí en la madrugada. Este espacio, que comenzó con la intención de compartir, aprender y conectar, ha sido más de lo que hemos imaginado gracias a su apoyo incondicional y entusiasmo. Ahora disfrutemos de este último pionero en Radioafición 2024. Y recuerda estar atento para contestar bien la pregunta al final del capítulo, si es que quieres participar en el concurso del bolsito de los monotemáticos. Vamos con la introducción. Imaginen un universo gobernado por las fuerzas que no podemos ver, pero que están en todas partes, moldeando cada rincón de nuestra existencia. Desde el calor del sol que nos da la vida hasta las ondas que transmiten nuestras voces y pensamientos por el aire, estas fuerzas invisibles y omnipresentes forman la trama del cosmos, pero durante siglos y siglos permanecieron envueltas en misterio. Ahora imaginen a una mente capaz de mirar más allá de lo evidente, alguien que conectó las piezas de un rompecabezas que parecía imposible de resolver. Este visionario descubrió que la luz, la electricidad y el magnetismo no eran fenómenos separados, sino manifestaciones de una misma realidad profunda y armoniosa. No solo descifró las leyes fundamentales que las gobiernan, sino que las plasmó en un conjunto de principios que, hasta el día de hoy, guían la ciencia y la tecnología y nuestra manera de ver el universo. Su trabajo no solo fue un avance científico,
fue una revelación. Gracias a este descubrimiento, entendimos que el espacio que nos rodea no está vacío, sino lleno de energía dinámica, vibrante y conectada. Sin este descubrimiento no habría radio, teléfono, internet, ni exploraciones espaciales. Cada mensaje que enviamos, cada imagen que compartimos, cada señal que recibimos lleva su huella. Hoy vamos a adentrarnos en la mente de este genio. En el momento en que el velo de lo desconocido se levantó para revelar la estructura oculta del universo. Pero antes de nombrarlo, quiero que piensen lo siguiente. ¿Quién podría haber logrado algo tan trascendental? ¿Qué clase de mente puede descubrir la belleza de lo invisible y transformar esa belleza en el fundamento de nuestra era moderna? Los invito a reflexionar, a dejarse sorprender y finalmente a conocer a una de las figuras más extraordinarias que haya conocido la humanidad. Con todo este preámbulo, déjenme presentarles esta noche al último de los grandes pioneros en radioficción del año 2024. Vaya todo nuestro reconocimiento y honor para el gran invitado de hoy, James Clerk Maxwell. James Clerk Maxwell nació el 13 de junio de 1831 en Edimburgo, Escocia, en el seno de una familia acomodada, una de las más ricas y distinguidas de Edimburgo. Al leer James Clerk Maxwell, pensamos que su nombre es compuesto, James Clerk y su apellido Maxwell. Sin embargo, realmente su primer apellido no era Maxwell, sino Clerk. Y además el apellido de su madre era Kay. Lo que sucede es que su bisabuelo, George Clerk, se casó con su prima Dorotea, cuya madre se llamaba Agnes Maxwell. Y al heredar las fincas de la familia Maxwell en Middleby, y por temas legales, añadió Maxwell a su primer apellido, Clerk, quedando su apellido desde entonces como Clerk Maxwell. Como los Clerks ya tenían su propia baronía, la de Penicuik, entonces acordaron que Penicuik la heredaría el primogénito y Middleby el segundo hijo. De este modo, el padre de Maxwell era John Clerk Maxwell de Middleby, mientras que su tío era Sir George Clerk of Penicuik. En conclusión, resulta que las ecuaciones del electromagnetismo llevan el nombre del primer apellido de una tatarabuela de Maxwell. 2 años después del nacimiento de Maxwell en Edimburgo, la familia se trasladó a su finca en Middleby, al suroeste de Escocia, una zona tranquila y hermosa, pero en aquella época también una región aislada y sin ninguna escuela cercana. Y es la que comenzaron a construir una casa a la que llamaron Glen Eyre, nombre con el que al final se conocía a toda la finca. Allí Maxwell no solo pasó su infancia y parte de su adolescencia, sino que también en su madurez fue su auténtico refugio en el que escribió su gran obra sobre electromagnetismo. Su padre, John Clerk, era una persona sensible, cautelosa y poco convencional. Y aunque abogado de formación, era un auténtico apasionado por la ciencia y la tecnología. De hecho, llegó a ser Fellow de la Royal Society de Edimburgo. Sin embargo, sin escuelas cercanas y con un solo hijo que cuidar tras la muerte de su otra hija, Elizabeth, fue su madre, Frances Kay,
la que hizo de maestra de escuela. Frances era una mujer fuerte, prudente y decidida, y a ella debe Maxwell su formación primaria hasta sus 8 años de edad, momento en el que su madre, con tan solo 47 años, fallece a causa de cáncer de estómago en diciembre de 1839, tras someterse a una dura operación sin anestesia. Frances también pertenecía a una familia escocesa de clase alta, los Kay de Northumberland, muchos de los cuales destacaron en los campos de las leyes y las matemáticas, y hasta 2 de ellos fueron fellows de la Royal Society de Edimburgo. No es sorprendente, por lo tanto, que habiendo heredado el genio especial, la originalidad y la capacidad creativa de los Clerk, así como las habilidades de los Kay, James Clerk Maxwell fuera una persona con una inteligencia fuera de lo común y con una extraordinaria capacidad para la física y las matemáticas. Tras el fallecimiento de su madre, y después de 3 años más recibiendo educación privada en la finca familiar de Glen Eyre con la asistencia de un tutor privado de apenas 17 años y que podríamos definir como pedagógicamente poco inspirado, su padre decidió por fin enviarlo a la escuela. En noviembre de 1842, Maxwell dejó Glen Eyre para ir a estudiar a la Academia de Edimburgo, una institución independiente y prestigiosa fundada en 1824. En Edimburgo, Maxwell vivía con una de sus tías y en la academia no solo aprendió francés, alemán, lógica, historia, geografía, filosofía, química y matemáticas, sino que hizo grandes amistades que mantendría toda su vida, como Lewis Campbell, que luego sería profesor de lenguas clásicas y que escribió en 1882, junto con William Garnett, una biografía sobre Maxwell. Así como el también físico y matemático Peter Guthrie Tait, también amigo íntimo de Maxwell. Cuando en tercer curso empezaron las lecciones de matemáticas, Maxwell pronto asombró a todos por su gran maestría con la geometría. En esa época también empezó a escribir versos de cualquier tema y además con impecable ritmo y métrica. Maxwell siguió escribiendo poemas hasta su muerte e incluso llegó a plantear problemas de física en verso, como el poema A Problem of Dynamics de 1854. Como la intención de su padre era que Maxwell fuera abogado, con 16 años de edad, en noviembre de 1847, fue enviado a la Universidad de Edimburgo para completar su educación general antes de empezar a estudiar leyes. En esta universidad, Maxwell fue autorizado por James Day Forbes, su mentor, profesor de filosofía natural y un excelente científico experimental, a realizar en sus horas libres experimentos de laboratorio de filosofía natural y química con material de la propia universidad. Al final acabó haciendo estos experimentos también en vacaciones, en una pequeña habitación del lavadero de Glen Eyre. En una carta remitida a su amigo Lewis Campbell, Maxwell describía estos experimentos señalando que usaba como mesa una vieja puerta apoyada sobre 2 barriles. En la Universidad de Edimburgo también tuvo como profesor de lógica y metafísica a William Hamilton, un genio en avivar las mentes de los jóvenes, y la de Maxwell no fue ajena a ello. James Forbes y Hamilton no solo eran polos opuestos, sino también enemigos, aunque ambos estaban de acuerdo en una cosa:
El joven Maxwell, por su gran talento, merecía especial atención. En 1846, con tan solo 14 años, y cuando Maxwell era todavía estudiante de la Academia de Edimburgo, presenta su primer trabajo científico llamado, comillas, On the Description of Oval Curves and Thus Having a Plurality of Foci, en la Royal Society de Edimburgo, que fue corregido y leído precisamente por James Forbes porque no se consideraba propio que un muchacho en blusa subiera a la tribuna. En 1849, con 17 años, presenta ante la misma sociedad el trabajo, comillas, On the Theory of Rolling Curves. Y en 1850, otro trabajo titulado On the Equilibrium of Elastic Solids. Maxwell fue gran amigo de los también físicos William Thomson, Lord Kelvin a partir de 1892 y el ya mencionado Peter Tite. Como ya se ha dicho, Maxwell y Tite se hicieron amigos en la Academia de Edimburgo cuando eran aún unos adolescentes. Sus amigos Lewis Campbell y Peter Tite abandonaron la Universidad de Edimburgo antes de que lo hiciera Maxwell. El primero marchó a la Universidad de Oxford y el segundo a la de Cambridge. James Forbes convenció al padre de Maxwell para que lo enviara también a la Universidad de Cambridge, pues era evidente que para un estudiante con el talento de Maxwell para las matemáticas, la Universidad de Edimburgo no iba a ser suficiente. Finalmente su padre accedió a hacerlo y Maxwell, tras estudiar 3 cursos de una carrera de 4, abandonó Edimburgo para marchar en otoño de 1850 a la Universidad de Cambridge, el centro más influyente de la física de aquella época y el mejor lugar en el que podía estudiar un aspirante a científico. En Cambridge, Maxwell se instaló en octubre de 1850 en el St. Peter College, conocido como Peterhouse. Tenía entonces 19 años. Sin embargo, después del primer trimestre, Maxwell abandonó Peterhouse y se trasladó al Trinity College, el antiguo college de Newton y uno de los más prestigiosos. En su época de estudiante en Cambridge, Maxwell demostró unas increíbles dotes como conversador y una gran cultura. Uno de sus antiguos compañeros llegó a comentar, comillas, nunca he conocido un hombre como él. Creo que no hay ni un solo tema sobre el que no pueda hablar y además hablar bien, mostrando siempre el punto de vista más curioso e interesante. Cierra comillas. Tras graduarse en Cambridge e influenciado por su antiguo profesor James Forbes, sus investigaciones fueron sobre temas relacionados con la óptica, en particular con la teoría del color. Para llevarlas a cabo utilizó un disco giratorio con sectores de distintos colores que él mismo iba modificando. James Forbes había escogido los colores primarios de los pintores rojo, amarillo y azul. Rojo, amarillo y azul. Pero estaba equivocado. Maxwell, sin embargo, eligió como colores primarios rojo, verde y azul. Y el resultado fue espectacular. No solo consiguió blanco usando cantidades iguales de estos 3 colores, sino que fue capaz de producir gran variedad de colores simplemente variando las proporciones de estos 3 colores primarios. También introdujo lo que hoy conocemos como triángulos de Maxwell para caracterizar el color, situando estos 3 colores primarios en los vértices del triángulo.
En la Universidad de Cambridge también tenía mucho prestigio ganar el famoso Premio Adams, al que solo podían presentarse los graduados por esta universidad. Este premio, que todavía hoy existe, se creó en 1848 y debe su nombre al astrónomo John Couch Adams, que predijo la existencia del planeta Neptuno basándose solamente en cálculos matemáticos. Se trata de un premio bianual que se concede al mejor trabajo sobre un tema propuesto por un comité, y el tema del año 1854 era el del, comillas, movimiento de los anillos de Saturno, cierra comillas. Y se preguntaba bajo qué condiciones, si es que había alguna, los anillos serían estables, si eran sólidos, fluidos o compuestos por muchas piezas separadas de materia. Maxwell se presentó al premio y en 1857 fue informado de que lo había ganado, por lo que recibió 130 libras esterlinas. El trabajo de Maxwell de esa época se titulaba On the Stability of the Motion of Saturn Rings y fue publicado en 1859. Maxwell demostró matemáticamente que la única estructura que puede explicar dicha estabilidad era que estuviesen constituidos por un enjambre de partículas desconectadas. El trabajo de Maxwell no solo ganó el premio Adams, sino además el elogio de toda la comunidad científica. Sir George Airy, astrónomo de la Casa Real Británica, calificó el trabajo de Maxwell como, comillas, una de las aplicaciones más notables de las matemáticas a la física que jamás he visto, cierra comillas. En el año 1895, el astrónomo estadounidense James Keeler, utilizando un espectrógrafo acoplado a un telescopio refractor, confirmó experimentalmente la estructura sobre los anillos de Saturno propuesta por Maxwell, 16 años después de que Maxwell falleciera. En enero de 1856, Maxwell recibió una carta de James Forbes comunicándole que estaba vacante la plaza o el cargo de profesor de filosofía natural en el Marischal College de Aberdeen, en Escocia, sugiriéndole que se presentara a la misma. Maxwell ganó la cátedra y ese mismo año marchó a Aberdeen, donde inició su carrera como docente. Tenía entonces 25 años y pronto se dio cuenta que la vida en Aberdeen era muy, muy diferente de la de Cambridge. En el Marischal College, el profesor más joven tenía 40 años y la media del profesorado del claustro era de 55 años. En una carta remitida a su amigo Lewis Campbell, le decía lo siguiente, abro comillas: aquí no entienden ningún chiste de ningún tipo. Llevo sin hacer una broma más de 2 meses y cuando siento que tengo ganas de contar un chiste, debo morderme la lengua para no hacerlo. Cierra comillas. En Aberdeen, Maxwell contrajo matrimonio en 1858 con Catherine Mary Dever, hija del director del college, 7 años mayor que él y una mujer de salud delicada y de difícil carácter, con la cual no tuvieron descendencia. En 1860, el Marischal College y el King College de Aberdeen se fusionaron y hubo, como hoy denominaríamos, un ajuste de cargos, siendo Maxwell uno de los profesores perjudicados, por lo que tuvo que dejar el college. Con 29 años abandonó Aberdeen
y en octubre de 1860 marchó al sur a ocupar la cátedra de Filosofía Natural del King's College de Londres. A diferencia de la enseñanza más tradicional de Cambridge y Aberdeen, los cursos del King's College eran más parecidos a los de las actuales universidades. No solo se impartían clases de las nuevas asignaturas como química, física, botánica y economía, sino que también habían cursos de derecho, medicina e ingeniería. Maxwell estuvo 5 años en Londres, probablemente los más creativos de toda su carrera científica. Allí culminó su teoría dinámica del campo electromagnético y la teoría sobre la visión en color. Y desarrolló sus primeros trabajos sobre la teoría cinética de los gases. En 1860 ganó la medalla Rumford de la Royal Society por sus contribuciones sobre teoría del color, por lo que fue invitado a dar una conferencia en la Royal Institution para explicar estos trabajos en una de las famosas Friday's Evening Discourse que pusiera en marcha Michael Faraday en 1826. El viernes 17 de mayo de 1861, en su charla sobre color en la Royal Institution de Londres, Maxwell fue el primero en proyectar una fotografía a todo color, otra de las contribuciones de Maxwell a la óptica. Proyectó las imágenes formadas por la luz al atravesar 3 filtros de los colores primarios, rojo, verde y azul, de 3 fotografías de una cinta de tartán. 3 semanas después, el 6 de junio de 1861, Maxwell fue elegido Fellow de la Royal Society por sus trabajos sobre la teoría del color y estabilidad de los anillos de Saturno. 12 días después, cumpliría 30 años. Maxwell es, junto con Ludwig Boltzmann y William Gibbs, uno de los grandes de la física estadística, disciplina de la que es uno de los creadores. En 1860 publica el artículo, comillas, Illustration of Dynamical Theory of Gases, cierra comillas, en el que le bastó poco más de una página para deducir la ley de distribución de velocidades moleculares que lleva su nombre y que es considerado un auténtico clásico de la física estadística. Maxwell no solo fue el primero en formular una ley estadística que gobierna un fenómeno físico, sino que esta ley de distribución le permitió determinar muchas de las propiedades de los gases, como por ejemplo la viscosidad. Otra vez, y como sucediera con sus hipótesis de los anillos de Saturno, esta ley de distribución de velocidades también fue verificada experimentalmente, en este caso en 1920, por el Premio Nobel de Física estadounidense de origen alemán, Otto Stern, quien utilizó para ello el método de los rayos moleculares. Maxwell estableció el principio de equipartización de la energía y realizó otras aportaciones en termodinámica, como su libro Theory of Heat, Teoría del Calor, publicado en 1871 y que incluye el, comillas, demonio de Maxwell, relacionado con el segundo principio. En el año 1865, Maxwell renunció a su cátedra londinense por deseo propio para volver a su finca escocesa en Glen Eyre. Estando ya allí en su finca y en una carta que escribió en febrero de 1866, señaló, comillas,
Ahora por fin tengo mi tiempo completamente ocupado con experimentos y especulaciones de tipo físico, algo que no podía emprender mientras tenía deberes públicos. Cierra comillas. Parece que hace más de 150 años que los deberes públicos de un profesor universitario no eran tan diferentes de los que hoy en día tenemos. Además de dedicarse a sus investigaciones y escribir artículos y 2 libros, Maxwell pudo ocuparse personalmente de su finca y de ampliar su casa. En Green Air escribió su gran obra, publicada en 1873 y titulada, comillas, A Treatise of Electrical and Magnetism, un tratado de electricidad y magnetismo. 2 volúmenes con más de 500 páginas cada uno y que puede considerarse como el texto cumbre de la física del siglo XIX, comparable a los principios de Newton publicados casi 2 siglos antes. En su tratado, Maxwell consigue unificar todos los fenómenos conocidos hasta el momento sobre la electricidad y magnetismo. En aquella época, la física en la Universidad de Cambridge era solo la física teórica, considerada incluso como una, comillas, provincia de las matemáticas. Sin embargo, en 1871, Maxwell fue designado para ocupar la recién creada Cátedra de Física Experimental de la Universidad de Cambridge. No había sido la primera opción, pues antes que él se lo habían ofrecido a Lord Kelvin y a Hermann Helmholtz, pero ambos habían rechazado la oferta. Realmente, en 1871 Maxwell no era considerado una figura eminente en los ambientes científicos de la época. Recordemos que su gran obra, el tratado, no había sido todavía publicado y además llevaba 6 años retirado y aislado en su finca de Green Air, con solo algunos contactos puntuales con el mundo científico. Según resolución del Senado de la universidad, el deber principal de quien ocupara la cátedra era enseñar las leyes del calor, de la electricidad y el magnetismo y dedicarse al avance del conocimiento en tales temas. Lo que por supuesto Maxwell cumplió con creces. Desde entonces hasta nuestros días han habido 9 profesores de esta cátedra durante los periodos que se indican. Desde 1871 a 1879, el gran James Clerk Maxwell. Le siguieron Lord Rayleigh de 1879 a 1884, J.J. Thomson de 1884 a 1919, Ernest Rutherford de 1919 a 1937, William Lawrence Bragg 1938 a 1953, Neville Francis Mott 1954 1971, Brian Pippard desde 1971 hasta 1984, Sam Edwards desde 1984 y 1995 y Richard Friend desde 1995. Como profesor de Cavendish, Maxwell sería también el director de un nuevo laboratorio, el Laboratorio Cavendish, iniciado en 1871 y construido gracias a la generosidad de William Cavendish, canciller de la universidad, 7º duque de Devonshire y descendiente del mismísimo Henry Cavendish. William Cavendish aportó 6.300 libras para la construcción de este nuevo laboratorio, con la condición de que los
College proporcionaran el dinero para pagar el salario del profesor de la cátedra. Al final el laboratorio costó 8.450 libras, pero el duque las pagó sin rechistar e incluso fue más allá al financiar parte del equipamiento científico del laboratorio. The Lecture Room, o la sala lectura, ahora denominada Sala Maxwell, y el laboratorio para las prácticas de estudiantes empezaron a utilizarse en el año 1873. Pero la ceremonia oficial de apertura del laboratorio Cavendish no tuvo lugar hasta el 16 de junio de 1874. Desde entonces, 29 premios Nobel han trabajado en el laboratorio Cavendish. 29 premios Nobel. Entre 1871 y 1874, Maxwell estuvo ocupado con la planificación y la supervisión de la construcción del laboratorio, además de impartir clases sobre calor, electricidad y magnetismo, lo que le habían propuesto. Maxwell intentó que el laboratorio contara con los instrumentos científicos más modernos y visitó otros laboratorios de física como los de Oxford o el de Lord Kelvin en la Universidad de Edimburgo para intentar que al de Cambridge no le faltara absolutamente nada. Es evidente que Maxwell no vio la confirmación experimental de prácticamente ninguna de sus teorías enunciadas, pero sí podemos decir que su legado experimental fue el diseño y el equipamiento del nuevo laboratorio Cavendish. Puesto que William Cavendish era quien subvencionaba ahí la construcción del laboratorio, como contrapartida le encargó a Maxwell otra misión en Cambridge, la cual era poner en orden y editar los documentos sobre electricidad de su antepasado Henry Cavendish, uno de los más grandes físicos y químicos del siglo XVIII, y desde luego uno de los más extravagantes. Rehuía la compañía de otras personas siempre que le era posible, y hasta el único retrato que le hicieron tuvo que ser pintado de incógnito. Henry Cavendish publicó apenas un par de artículos, pero dejó una veintena de paquetes que contenían un gran número de manuscritos inéditos sobre electricidad que habría escrito entre 1771 y 1781. Maxwell dedicó gran parte de su tiempo a la edición de estos trabajos e incluso a la repetición de muchos de los experimentos que en ellos aparecían. Estos manuscritos fueron publicados finalmente en 1879 bajo el título de, comillas, The Electrical Research of the Honorable Henry Cavendish, un libro de más de 500 páginas. En 1877 comenzaron los problemas de salud de Maxwell, aunque no visitó a ningún médico hasta 2 años después. De hecho, pueden verse que las fotos de aquella época muestran a un Maxwell deteriorado, con su cara apagada y ojerosa. A principios de 1879, su salud empezó a resentirse todavía más y aún así se encargó del examen para el premio Smith de 1879, como lo fuera Stoke 25 años antes, cuando Maxwell se presentó a este premio. Luego tomó la decisión de pasar las vacaciones de verano en su finca escocesa de Glen Eyre, con la esperanza de que su salud mejoraría. Sin embargo, cada vez se encontraba peor. A pesar de su pésimo estado, en octubre decidió regresar a Cambridge, aunque apenas podía mantenerse en pie y desde luego no podía impartir clases. Después de que el médico le comunicara que apenas le quedaba un mes de vida, manifestó a uno de sus amigos
que toda su vida había sido él tratado amablemente y que, abro comillas, lo único que puedo desear es, como David, servir a mi generación por el deseo de Dios y tras lo cual caer dormido, cierre comillas. Palabras de Maxwell. Esa imagen de tranquilidad es la que se refleja en los textos que sobre él se han escrito. James Clerk Maxwell falleció de cáncer estomacal el 5 de noviembre de 1879 a los 48 años de edad, bastante joven. Pocos meses antes, el 14 de marzo de 1879, nacía en Ulm, una ciudad alemana del estado de Baden-Württemberg, el señor Albert Einstein, al que desde luego pasó Maxwell, el testigo de la física teórica, de camino hacia el siglo XX. Antes de morir, una de las cosas que más preocupaba a Maxwell era el futuro de su esposa Catherine, por lo que sentía gran devoción. Su amigo Peter Tides publicó un obituario como tributo a Maxwell en el que escribió lo siguiente. Comillas. El espíritu de Clerk Maxwell aún se encuentra entre nosotros a través de sus escritos imperecederos y hablará a la siguiente generación por los labios de aquellos que han tomado la inspiración de sus enseñanzas y su ejemplo. Maxwell nos dejó numerosas contribuciones en áreas muy diversas: electromagnetismo, teoría del color, estructura de los anillos de Saturno, física estadística, teoría de los sólidos, geometría, óptica e incluso en regulación automática. Por lo que se refiere al campo del electromagnetismo, Maxwell llevó a cabo la formulación matemática de las ideas intuitivas de Michael Faraday, nuestro amigo que hablamos la vez pasada, sobre los campos eléctricos y magnéticos. Michael Faraday, que había abandonado años atrás la teoría de los fluidos eléctrico y magnético, introdujo los conceptos de campo y líneas de campo para explicar la electricidad y el magnetismo, apartándose de ese modo de la descripción mecanicista de los fenómenos naturales al más puro estilo newtoniano de, comillas, acciones a distancia. Esta incorporación del concepto de campo fue calificada por Albert Einstein como el gran cambio en la física, pues suministró a la electricidad, el magnetismo y a la óptica un marco común de teorías físicas. Sin embargo, hubo que esperar hasta que Maxwell formalizara matemáticamente las líneas de campo de Faraday para que éstas fueran completamente aceptadas. En 1856, tras graduarse en Cambridge, Maxwell publica, comillas, On Faraday's Lines of Force. Y en 1861, siendo ya catedrático en Londres, publica, comillas, On Physical Lines of Force. En estos artículos proporcionó una explicación matemática sobre los fenómenos eléctricos y magnéticos en función de la distribución de líneas de fuerza en el espacio. Para ello, Maxwell creó un complejo modelo mecánico de vórtices moleculares y ruedas intermedias aplicadas a los fenómenos eléctricos y magnéticos. Su teoría matemática describía el éter, un, comillas, espíritu, sutilísimo, cierra comillas, como lo describiera Newton, de modo que las interacciones electromagnéticas las estudiaba con toda naturalidad en el marco de un éter omnipresente.
Maxwell intentaba crear los cimientos de una nueva ciencia basada en el concepto de energía y se mantuvo firme en que la energía electromagnética y el éter no eran entidades hipotéticas, sino reales. De hecho, para los físicos británicos del siglo XIX, el éter era tan real como las piedras que formaban el laboratorio Cavendish. Y algunos de ellos entendieron que el objetivo principal de la física era desentrañar las propiedades físicas y matemáticas del éter, hasta tal punto que llegaron a pensar que o existía el éter o la física se vendría abajo. En 1865, Maxwell publica el artículo titulado, abro comillas, A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field, considerado por muchos su aportación más importante. Mientras lo redactaba, el 5 de enero de 1865, escribió una carta a su joven primo, Charles Kay, señalándole lo siguiente, abro comillas, tengo un artículo a flote con una teoría electromagnética de la luz que, salvo que me convenza de lo contrario, considero de gran valor. Cierra comillas. Esta frase que dijo, considero de gran valor, es de la traducción al español. En realidad tiene más énfasis cuando Maxwell lo escribió en inglés, como dice así, I hold to be great guns. Es como mantener unas grandes armas. Solo alguien como su primo favorito habría expresado Maxwell una opinión tan personal sobre su propio trabajo. Maxwell había enviado previamente un breve resumen de su trabajo a la Royal Society el 27 de octubre de 1864, que él mismo leyó ante esta sociedad el 8 de diciembre de ese mismo año, aunque ni con la extensión ni con todo el contenido que luego aparecería en el artículo definitivo, obviamente. Una vez Maxwell concluyó el artículo, lo remitió el 23 de marzo de 1865 a el señor George Stokes, por aquel entonces secretario de Ciencias Físicas de la Royal Society, y tras varias revisiones fue aceptado el 15 de junio de 1865 para su publicación en Philosophical Transactions of the Royal Society y enviado el 16 de junio de 1865 a la imprenta de Taylor and Francis. Así se llamaba la imprenta. Este artículo se ha convertido por méritos propios en uno de los más importantes de la historia de la física al contener, comillas, ecuaciones del campo electromagnético, conocidas como ecuaciones de Maxwell, y la, comillas, teoría electromagnética de la luz. Pero eso no era todo. En una de las hazañas más grandes del pensamiento humano, Maxwell predijo la existencia de las ondas electromagnéticas propagándose a la velocidad de la luz y además concluyó que la luz misma era una onda electromagnética. Así se puede leer en el propio artículo lo que Maxwell, con modestia y humildad, concluía al respecto. Abro comillas. Parece que tenemos razones de peso para concluir que la propia luz, incluyendo el calor radiante y otras radiaciones, es una perturbación electromagnética en forma de onda que se propaga según las leyes del electromagnetismo. Cierra comillas, lo que pensaba Maxwell. Propuso 20 ecuaciones que denominó
comillas, ecuaciones generales del campo electromagnético y que relacionan 20 variables que rigen el comportamiento de la interacción electromagnética. El artículo original tiene 54 páginas y consta de 7 partes. 1. La introducción. 2. Sobre la inducción electromagnética. 3. Ecuaciones generales del campo electromagnético. 4. Acciones mecánicas en el campo. 5. Teoría de los condensadores. 6. Teoría electromagnética de la luz. Y 7. Cálculo de los coeficientes de inducción electromagnética. Distribuyó sus 20 ecuaciones generales del campo electromagnético en 8 grupos que nombró con las letras mayúsculas de la A a la H. En estas ecuaciones se incluyen A. Corrientes y desplazamientos eléctricos. B. Ecuaciones para el campo magnético. C. Ecuaciones de las corrientes. D. Ecuaciones de la fuerza electromotriz. E. Elasticidad eléctrica. F. Ecuaciones de la resistencia eléctrica. G. Ecuación de la electricidad libre. Y por último, la letra H. Ecuación de continuidad. Sus 20 ecuaciones generales del campo electromagnético, que expresan y resumen las leyes experimentales del electromagnetismo, proporcionan una base teórica completa para el tratamiento de los fenómenos electromagnéticos clásicos. En su tratado de 1873, Maxwell escribió sus ecuaciones del campo electromagnético en coordenadas cartesianas y con ayuda de los cuaterniones ideados por William Rowan Hamilton en 1843 y de los que Peter Tate, el amigo de Maxwell, fue uno de sus principales defensores. Hay que tener en cuenta que antes de la muerte de Maxwell, el análisis vectorial no estaba del todo desarrollado. Tate, en el prefacio de su libro An Elementary Treatise on Quaternions, calificó de panfleto el libro de Gibbs sobre análisis vectorial y denominó despectivamente al análisis vectorial como una clase de monstruo hermafrodita. Por eso, no fue hasta 1884 cuando el gran Oliver Heaviside, utilizando los métodos del análisis vectorial, sintetizó las 20 ecuaciones del campo electromagnético en las 4 estaciones en forma vectorial que conocemos hoy en día. Estas son la ley de Gauss del campo eléctrico, la ley de Gauss del campo magnético, la ley de Faraday-Henry de la inducción electromagnética y la ley de Ampère-Maxwell, en la que Maxwell introdujo el término la corriente de desplazamiento. Desde entonces se conocieron como ecuaciones de Hertz o Heaviside o de Maxwell-Hertz. Así las denomina Einstein en su artículo sobre la electrodinámica de cuerpos en movimiento, publicado en 1905. Hasta que en 1940 Albert Einstein popularizó el término, comillas, ecuaciones de Maxwell, que se utiliza desde entonces. Estas ecuaciones proporcionan una base teórica completa para el tratamiento de los fenómenos electromagnéticos clásicos. El físico alemán Ludwig Boltzmann consideró que estas ecuaciones
eran tan bellas por su simplicidad y elegancia que, como el Fausto de Goethe, se preguntó, comillas, ¿fue acaso un dios el que escribió estos signos? Cierra comillas. La sexta parte de su artículo, Maxwell la titula, comillas, Teoría electromagnética de la luz. Y en ella Maxwell combinó las ecuaciones del campo electromagnético y obtuvo una ecuación de onda y propuso la existencia de las ondas electromagnéticas. Determinó la velocidad de propagación de estas ondas electromagnéticas en aire teniendo en cuenta el valor de la permitividad eléctrica determinado por Weber y Kohlrausch en 1857 y comparó su resultado con los valores de la velocidad de la luz medidos por Fizeau y por Foucault en 1849 y 1862 respectivamente. Al ser tan parecidos los valores de la velocidad de estas ondas electromagnéticas con la velocidad de la luz, concluyó que, comillas, la luz y el magnetismo son alteraciones de la misma sustancia y la luz es una perturbación electromagnética que se propaga a través del campo según las leyes del electromagnetismo. Esta afirmación de Maxwell supuso un profundo cambio en la imagen que de la luz se tenía y a partir de entonces la luz y el electromagnetismo quedaron unidos para siempre. El carácter electromagnético de la luz sobre el que había especulado Michael Faraday en 1846 en su artículo Thought on Ray Vibrations había sido deducido matemáticamente por Maxwell en 1865. Al escribir alteraciones de la misma sustancia, Maxwell conservaba las ideas del pasado, pues la sustancia a la que se refería era el éter. Maxwell no solo acababa de predecir teóricamente la existencia de las ondas electromagnéticas, sino que además había concluido que la luz era un tipo de estas ondas. Albert Einstein se refirió a ese momento crucial de Maxwell en su artículo, comillas, Consideration Concerning the Fundamentals of Theoretical Physics, publicado en 1940 en la revista Science, con el siguiente comentario, abro comillas. Los sentimientos que debió experimentar Maxwell al comprobar que las ecuaciones diferenciales que él había formulado indicaban que los campos electromagnéticos se expandían en forma de ondas a la velocidad de la luz. A muy pocos hombres en el mundo les ha sido concedida una experiencia de esa índole. Cierre comillas. Es evidente que antes de Maxwell la velocidad de la luz era solo una velocidad entre muchas otras. Pero después de Maxwell se convirtió en una auténtica privilegiada de la física, indicando el camino a Albert Einstein y la relatividad. Dedujo que las ondas electromagnéticas eran ondas transversales y obtuvo la que conocemos como, comillas, relación de Maxwell entre el índice de refracción de un medio y la raíz cuadrada de su permitividad eléctrica relativa. Es importante señalar que Maxwell sentía gran admiración por Michael Faraday, hasta tal punto que atribuye el artículo Thought on Ray Vibration, publicado por Michael Faraday en 1846, las ideas que le sirvieron de base para la elaboración de su teoría electromagnética de la luz. En la página 466 de su artículo de 1865, Maxwell se refiere al artículo de Michael Faraday de 1846 de la siguiente manera, abro comillas.
La concepción de la propagación de perturbaciones magnéticas transversales y la exclusión de las normales está claramente establecida por el profesor Faraday en sus consideraciones sobre los rayos. La teoría electromagnética de la luz, según lo propuso por él, Faraday, es la misma en esencia, a la que yo he comenzado a desarrollar en este trabajo, y a excepción de que en 1846 no había datos para calcular la velocidad de propagación. Y en la página 461 de esta misma publicación de 1865, Maxwell también escribe lo siguiente sobre el efecto magneto-óptico descubierto por Michael Faraday justo 20 años antes. Comilla. Faraday descubrió que cuando un rayo de luz polarizada plana atraviesa un medio diamagnético transparente en la dirección de las líneas de fuerza magnética producida por imanes o corrientes situados en sus alrededores, se produce un giro en el plano de la polarización de la luz. Maxwell cita 6 veces a Faraday y lo menciona 3 veces más en su artículo A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field. Esto no puede considerado como algo fuera de lo normal y no es en absoluto extraño. Como ya se ha señalado, Maxwell admiraba a Michael Faraday y gran parte de su trabajo sobre electromagnetismo está basado en el trabajo previo de Faraday. Además, fue Maxwell quien modeló matemáticamente los descubrimientos experimentales de Faraday sobre el electromagnetismo en la teoría que ha llegado a nuestros días. Comillas. Si he logrado ver más lejos, es porque he subido a hombros de gigantes. Cierra comillas. Escribió Newton a Hooke en el año 1676. 250 años después, durante una de las visitas que Albert Einstein realizó a Cambridge, alguien le comentó: «Usted ha hecho grandes cosas, pero ¿por qué se subió a hombros de Newton?». A lo que Albert Einstein le contestó: «Eso no es cierto. Estoy subido a los hombros de James Clerk Maxwell». Es más probable que si alguien hubiera hecho una afirmación similar a Maxwell, este habría señalado que él se subió a los hombros del gran Michael Faraday. Las ondas electromagnéticas, cuya existencia fue predicha matemáticamente por Maxwell en 1865 en su artículo A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field, fueron producidas por primera vez en el laboratorio, recordemos, en 1888 ¿por quién? Heinrich Hertz, nuestro gran amigo Heinrich Hertz. Para ello, y con ayuda de circuitos oscilantes LC, Heinrich consiguió generar ondas de radiofrecuencia de longitud de onda del orden del metro. Esto suponía la confirmación de la teoría de Maxwell y una victoria sobre los ingenieros telegráficos como William Preece, director del Servicio Británico de Correos y Telégrafos, que negaba la aplicabilidad de la física de Maxwell a cuestiones de ingeniería práctica. Desgraciadamente, Maxwell había fallecido 9 años antes y no pudo ver el éxito de su predicción, que es la base, entre otras cosas, de la transmisión de información sin cables, como demostrara por primera vez el 12 de diciembre de 1901 el ingeniero italiano y premio Nobel de Física, que también lo vimos, Guillermo Marconi, al realizar una transmisión mediante ondas de radio a través del Océano Atlántico entre Poldhu, Cornwall, Inglaterra, y San Juan de Terranova, Canadá. De no haber fallecido, Maxwell hubiera tenido en ese entonces 70 años y habría podido disfrutar del éxito
de su predicción teórica realizada 36 años atrás. Las ondas de radio y televisión, las microondas, el infrarrojo, la luz visible, la radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, con distintas longitudes de ondas y frecuencias, todas ellas, a pesar de sus muchas diferencias en su uso y medios de producción, son ondas electromagnéticas que se propagan en el vacío a la misma velocidad, 300.000 kilómetros por segundo, y cuya existencia predijo Maxwell hace 150 años o más. De todo el espectro electromagnético, nosotros los humanos solo podemos detectar directamente una parte muy pequeña con nuestro sentido de la vista, y ese intervalo es la luz visible, y corresponde a una franja muy estrecha con longitudes de onda aproximadamente entre 400 y 700 nanómetros. Con su teoría de campo electromagnético, Maxwell logró unir en un mismo marco teórico la luz, la electricidad y el magnetismo, lo que se conoce como síntesis de Maxwell. Esta síntesis es uno de los mayores logros de la física, pues no solo unificó los fenómenos luminosos, eléctricos y magnéticos, sino que permitió desarrollar toda la teoría de las ondas electromagnéticas, incluida la luz. Esta síntesis de Maxwell marcó un hito importante en la historia de la unificación de las fuerzas físicas, hasta tal punto que a finales del siglo XIX, entre los físicos estaba extendida la opinión de que las leyes físicas ya estaban suficientemente comprendidas. Esta opinión condujo a la famosa afirmación del físico y premio Nobel de Física Albert Michelson, que en su libro Light Waves señalaba que ya no se realizarían más descubrimientos fundamentales. A lo sumo, se perfeccionarían las determinaciones de las constantes físicas, alcanzando 6 o más cifras decimales. Nada más lejos de la realidad. En los primeros años del siglo XX se produjeron 2 cambios trascendentales en el paradigma de la física, con la introducción de la física cuántica y la teoría de la relatividad especial, y este cambio de paradigma es responsable tanto de la luz, otra vez la luz, como la teoría de las ondas electromagnéticas de Maxwell. Pues sentó las bases para 2 de las ideas más revolucionarias surgidas a principios del siglo XX, relacionadas con el estudio de la radiación electromagnética emitida por un cuerpo negro, que llevó a Max Planck en 1900 a postular su teoría de los cuantos de energía, con ayuda de los cuales Albert Einstein explicó en 1905 el efecto fotoeléctrico, otro de los hitos históricos de la ciencia de la luz que se conmemoraron en el Año Internacional de la Luz en el año 2015. Y por otro, el experimento de Michelson y Morley, que permitió a Albert Einstein concluir que la velocidad de la luz en el vacío es la misma para todos los observadores inerciales, y desarrollar su teoría de la relatividad especial también en 1905. Es evidente que Maxwell abrió las puertas a la física del siglo XX. Sin lugar a dudas, la obra de Maxwell sobre electromagnetismo fue majestuosa y extensa. Sin embargo, tuvo ciertas limitaciones, como fue el intento de conciliar la mecánica de Newton con su electromagnetismo, problema que finalmente fue resuelto por Albert Einstein en 1905 con su teoría de la relatividad especial. Tras los trabajos de Albert Einstein, el éter luminífero, ese espíritu sutilísimo,
considerado el medio en el que se propagaba la luz y que se había convertido en el centro de atención de la física del siglo XIX, estaba muerto y enterrado. Las ondas electromagnéticas no necesitan de ningún medio material para su propagación. El propio Albert Einstein reconoció que su teoría de la relatividad especial debía sus orígenes a las ecuaciones de Maxwell del campo electromagnético, y en su artículo Maxwell Inference on the Development of the Conception of Physical Reality, publicado en 1931 en el libro James Clerk Maxwell A Commemoration Volumen 1931, editado en Cambridge en ocasión del centenario del nacimiento de Maxwell, Albert Einstein escribió, comillas, una época científica acabó y otra empezó con Maxwell, cierra comillas. Este cambio en la concepción de la realidad es el más profundo y fructífero que se ha producido en la física desde los tiempos de Newton, y afirmó, el trabajo de James Clerk Maxwell cambió el mundo para siempre. Esta frase de Albert Einstein ha hecho que Maxwell sea calificado en ocasiones como el hombre que cambió al mundo para siempre. Maxwell no murió realmente. Permanece con nosotros cada vez que encendemos una luz, cada vez que enviamos un mensaje a través del aire y cada vez que intentamos comprender la danza eterna entre los campos eléctricos y magnéticos. Su vida fue breve, pero su impacto es eterno. Al terminar este recorrido por el trabajo del gran James Clerk Maxwell, reflexionemos sobre su legado. Él no solo descifró las leyes que rigen la electricidad, el magnetismo, la luz, sino que también nos mostró la extraordinaria belleza que se encuentra en los fundamentos de la naturaleza. Maxwell fue un puente entre lo visible y lo invisible, un soñador que convirtió los misterios del universo en ecuaciones que hoy forman la base de nuestra tecnología y nuestra comprensión del cosmos. Gracias a Maxwell, entendemos que la luz que vemos, las ondas de radio que nos conectan y el campo magnético que protege nuestro planeta están unidos por un mismo tejido invisible, elegantemente descrito por sus ecuaciones. Hoy, más de 150 años después, su genio sigue iluminando nuestro camino, recordándonos que la ciencia no es solo un medio para comprender el mundo, sino también una fuente de inspiración que nos impulsa a explorar más allá de lo conocido. Así que al terminar este ciclo de Pioneros en Radioafición 2024, llevemos con nosotros una lección del propio Maxwell, que el verdadero conocimiento no solo reside en los números y las fórmulas, sino también en la curiosidad, la pasión y la humildad ante la grandeza del universo. Que su legado sea un faro que nos inspire a mirar hacia las estrellas y también hacia lo que aún desconocemos en nuestro interior. Gracias, James Clerk Maxwell, por mostrarnos que las leyes del universo son tan bellas como su historia. Un abrazo para todos y hasta el próximo QSO monotemático, el próximo viernes 27 de diciembre, el último de la temporada 2024. Carpe diem, soy Cristian, Charlie Eco 3, Romeo del Alfa. Dejo la frecuencia libre y gracias por su atención. 73. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more.
me so mean, you're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right.